¿A ti cómo te gustaría terminar tu carrera? Piénsalo por un momento. Si fueras uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, probablemente imaginarías una despedida perfecta. Un estadio entero de pie, alabándote y aplaudiéndote todo lo que hiciste en tu carrera, o de igual manera levantando una copa en el último juego de tu historia. Pero la vida no siempre funciona así, porque uno de los mejores jugadores que ha visto este deporte terminó su carrera de una forma tan extraña que 20 años después sigue siendo más recordada que muchos de sus títulos. Y lo más increíble de todo es que esa noche parecía destinada a convertirse en el final perfecto en su historia. Esta es la historia de cómo una leyenda terminó su carrera con un cabezazo. Pero para entender lo que pasó aquella noche en Berlín, primero tenemos que entender quién era Zinedine Zidane, porque cuando hablamos de Zidane no estamos hablando de cualquier futbolista, estamos hablando de un jugador que ganó un mundial, que ganó una Eurocopa, que ganó una Champions League con uno de los goles más hermosos de todos los tiempos. Estamos hablando de un futbolista que parecía jugar un deporte diferente al resto. Mientras algunos jugadores destacaban por su velocidad o por su físico, Zidane destacaba por algo mucho más difícil de explicar: la elegancia en el fútbol. Cada toque parecía sencillo, cada control parecía fácil, cada pase parecía inevitable, y quizá por eso tantos futbolistas lo admiran hasta el día de hoy, porque hay jugadores que ganan partidos, pero hay otros que hacen que el fútbol parezca arte y que está dando pincelazos. Sí, Zidane pertenecía a ese grupo. Sin embargo, para 2006 su carrera ya estaba llegando al final. Tenía 34 años, una edad que es común retirarte en aquellos años, había ganado prácticamente todo y ya había anunciado que después del Mundial de Alemania se iba a retirar. No habría una temporada más, no habría otra en ese preciso momento. Y para ser honestos, muy pocos creían que Francia podía llegar a ser algo importante en dicho Mundial, porque apenas 4 años antes habían protagonizado uno de los mayores fracasos en la historia de los mundiales. En Corea-Japón 2002 llegaron como campeones defensores, muchos los colocaban entre los favoritos y terminaron eliminados en fase de grupos. Sin ganar un solo partido, sin meter un solo gol, prácticamente fue un desastre total. Después de eso vino una generación cada vez más veterana. Muchos creían que la época dorada ya había terminado, que aquellos campeones de 1998 ya eran historia. Y cuando comenzó Alemania 2006, Francia tampoco impresionó demasiado. Empataron contra Suiza, empataron contra Corea del Sur y en su último juego tenían que ganar para avanzar. Tenían a Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Roberto Carlos. Era una locura, parecía sacado de un videojuego. Muchos pensaban que simplemente era una cuestión de tiempo para que levantaran la Copa del Mundo. Pero mientras todos miraban a Brasil, Francia comenzaba a despertar. Y de igual manera, Zidane. Porque hay jugadores que aparecen en cualquier partido de fase regular y luego están los que aparecen cuando la historia les llama. Sorprendentemente, Francia elimina a España en octavos de final, y entonces llegó el partido que muchos consideran una de las mejores actuaciones individuales en la historia de los mundiales. Francia contra Brasil. Sí, fue espectacular. Cada vez que tocaba la pelota parecía tener todo bajo control. No importaba quién intentara quitarle el balón. No importaba cuántos jugadores tuviera alrededor. Parecía que estaba jugando en el patio de su casa, en el recreo. Con una tranquilidad absurda para la magnitud del partido del que estamos hablando. Francia terminó eliminando a Brasil. Y Zidane dio una exhibición inmortalizada en los libros de historia de los mundiales. Una de esas actuaciones que explican por qué un futbolista termina convirtiéndose en leyenda. Después vino Portugal y ganaron sin ningún problema. Y ahora sí, tenemos la gran final. Italia, Brasil, Berlín, la Copa del Mundo en juego y una última oportunidad para Zidane. Imagínate esa presión, güey. Sabes que es el último juego de tu carrera. Sabes que después de esa noche nunca volverás a jugar profesionalmente. Sabes que todo el mundo te está observando. Y aún así, al minuto 7, Zidane tomó el balón para cobrar un penal. Lo lógico hubiera sido golpear fuerte y asegurar. Pero Zidane no hacía las cosas normal. Zidane pica la pelota en una final del mundo. La pelota golpea el travesaño, por un instante parecía que saldría, pero terminó cruzando la línea. Gol. Gol francés. Gol con el que Francia empezaba a soñar en la final. Y durante unos minutos pareció que estábamos viendo el cierre perfecto, la despedida ideal, la última obra de arte de una leyenda y el último pincelazo de un mago. Pero las historias más memorables rara vez son las más sencillas. Porque Italia tiempo después empató gracias a Marco Materazzi. En esta historia de Zidane es su antagonista. Y conforme avanzaban los minutos, el partido se volvió cada vez más tenso. Cada balón dividido parecía una batalla. Cada jugada parecía decidir un mundial. Llegó el tiempo extra, el cansancio, los calambres, los nervios, la presión y entonces ocurrió. Minuto 110. Zidane y Materazzi parecen intercambiar palabras. Todavía hoy existen versiones diferentes sobre lo que se estuvieron diciendo, pero nada fue agradable. Pero lo que ocurrió después quedó grabado para siempre. Zidane se detuvo, se dio la vuelta y le lanzó un cabezazo directo al pecho.
Materazzi cayó al césped, los jugadores no entendían lo que acababan de ver, los comentaristas estaban incrédulos, el estadio entero quedó en shock, porque nadie esperaba eso, mucho menos de alguien como Zinedine Zidane, y unos segundos después llegó la tarjeta roja, obviamente, y mientras caminaba a los vestidores ocurrió una de las imágenes más memorables de los mundiales. Zidane pasó junto a la Copa del Mundo, a unos metros de ella, la observó mientras abandonaba el campo y sin saberlo estaba viendo el trofeo por última vez como futbolista profesional. Nunca volvió a jugar, nunca tuvo una revancha, nunca tuvo otro partido, ese fue el final de su carrera. Francia terminaría perdiendo la final en penales, Italia sería campeona del mundo y la carrera de Zidane terminaría en ese preciso momento. Durante mucho tiempo me pareció muy injusto que se le recordara más a Zidane por esto, pero bueno, la historia habla. Pero con el paso de los años creo que entendí por qué esta historia sigue siendo tan poderosa. Porque nos recuerda algo muy humano, las leyendas también se equivocan, también pierden la cabeza, también toman malas decisiones y quizá por eso seguimos hablando de aquel momento 20 años después. Porque no fue el error de un futbolista cualquiera, fue el error de una leyenda. Y aún así ni siquiera ese momento pudo borrar todo lo que había construido durante toda su carrera. Lo hará porque durante años hizo que este deporte pareciera algo mucho más cercano al arte que al simple juego. Y eso, incluso una noche tan caótica como aquella en Berlín, jamás podrán borrarlo. Si te gusta esta clase de videos, no olvides dejar tu like y de igual manera tu follow. Vamos a estar trayendo esta clase de videos, crónicas, opiniones, etc. Así que si te gusta el fútbol, no olvides seguirme. Te habló tu amigo Marcelo Bustos. Nos vemos en un próximo video.